sobre las investigaciones de lavado de dinero y todo lo que corresponde a la Oficina de Inteligencia Financiera, ya estuvo aquí Pablo Gómez y le vamos a pedir que regrese, porque es importante, no solo por la denuncia y para darle seguimiento a temas pendientes, importantes, como el del dinero que presuntamente sacó de México García Luna. Estamos hablando de 700 millones de dólares, García Luna y sus socios, y queremos recuperar ese dinero, independientemente de otras cosas. Pero también es importante que se conozca sobre otros casos y cómo funciona esta oficina de inteligencia financiera, para que todos los mexicanos sepamos que es una persona políticamente expuesta, por ejemplo, que es una persona políticamente expuesta, cómo no es fácil a una persona políticamente expuesta ir a cobrar un cheque. Yo una vez fui a cobrar un cheque, no sé si después de la elección, ya ven que participé como 3 veces en elecciones, pero en una ocasión me dieron 50,000 pesos mensuales para mis gastos, y por 6 meses, creo que fue, sí, para el 12, eran 300,000 pesos, y quise ir a que me dieran mi dinero, el cheque de los 300,000, me iba yo a rayar, los necesitaba. No tardé como 3 meses, 4 meses para poder cobrar, porque era yo en ese entonces políticamente expuesto, persona políticamente expuesta. Entonces, todo eso lo maneja inteligencia financiera y los bancos para cuidar lo del lavado de dinero, para cuidar la corrupción. Es algo importante. Además, tienen relaciones con otras oficinas en otros países y hasta en los llamados paraísos fiscales, porque muchos corruptos guardan dinero en los paraísos fiscales. Como los jóvenes no lo saben, y a veces son mejores los ejemplos que la teoría. Cuando salió Carlos Salinas de Gortari de la presidencia, como manejaban pues muchos negocios, ¿no? Fueron los que entregaron los bienes de la nación a particulares. Ahí empezó lo de la entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares, bancos, empresas. Luego siguió el salinismo como política, porque también Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y así siguieron entregando. Pero terminando Salinas, se dio a conocer que su hermano, Raúl Salinas, le había enviado a Suiza 100 millones de dólares. Nada más que esas cosas ni se saben. Yo estoy seguro que los que me están escuchando, me están viendo, 99% no lo sabe, por el control que estos grupos ejercen sobre los medios llamados de información, que son de manipulación, porque en México no se garantizaba el derecho a la información, daban a conocer lo que les convenía, nada más, tenían el control casi absoluto. Y este es un ejemplo. Puedo garantizar que el 98% de los mexicanos hoy no sabían que utilizando un banco estadounidense famoso, no, Citi, enviaron 100 millones de dólares de ese banco a Suiza, de Raúl Salinas. Hizo una investigación el Senado de Estados Unidos, eso tampoco lo sabe la mayoría de los mexicanos, y se descubrió que en efecto se llevó a cabo esa operación, salió el dinero a través de prestanombres y terminó en Suiza de manera totalmente irregular. Tan es así que al director
gerente de ese banco en Estados Unidos, lo corrieron, pero aquí le dieron la vuelta. Y bueno, si se quieren introducir más en este mundo de corrupción y de complicidades, pues conozcan toda la historia, ¿no? Porque al finalizar su estancia en la cárcel, Raúl Salinas consiguió que el Poder Judicial le devolviera todos sus bienes. Pero ya para qué nos vamos a meter en eso, que es el pasado, dicen nuestros adversarios, los conservadores. ¿Qué anda pensando en eso? Mejor aclare cuánto dinero le dieron los narcotraficantes para su campaña. Presidente, regresando mejor conteste el reportaje tan profesional, con pruebas contundentes de ese gran periódico, famosísimo periódico, que usted dice que es un pasquín, pero porque usted es un intolerante, populista, dictador, ese respetadísimo periódico, el New York Times. Entonces, pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta, ¿cómo se llama la plataforma? YouTube. ¿Me cepilló? Nos, sí, fue parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para que pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador. Entonces ellos pues están metidos, ¿no? Son del mismo grupo. Claudio X González, Castañeda. De otro día hasta vi, ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? ¿Cómo se llama, mejor dicho? Rubén Aguilar, sí, es también lanzadísimo. Está pidiendo que suspendan las mañaneras, el vocero de Fox. ¿Ve un riesgo de golpe de estado mediático en México? Pero pues es López Dóriga, Ciro y Loret con sus montajes, sí, y la mayoría de las estaciones de radio, la televisión, vean los análisis de los expertos en televisión, todos en contra. Entonces, ya por eso no podemos hablar mucho, o sea, ya voy a hablar hasta más despacio, ahora menos de corrido, no vaya a ser. Después de la censura, ¿dejaría de usar la plataforma? No. Uno no se sale del desfile, lo sacan. Nada más que ya, pues sabemos, ¿no?, de cómo, pues comunicarnos con la gente. Ayer puse en mi Face, a ver, ¿por qué no pones el texto? Porque es interesante, ¿no? Para explicar que cuando iniciamos nuestra lucha por la democracia, me subía yo a los camiones urbanos a repartir volantes. Y una vez lo conté, pero una de las satisfacciones más grandes que tengo, que afortunadamente tengo varias, es de que un día, entregando volantes en el camión, me subí por la puerta, le pedí permiso al conductor. Antes los camiones urbanos tienen puerta adelante y atrás, y le pedí permiso. Estaba en la parada en Villahermosa, y es que así se avanza mucho, porque se sube uno y se baja, y otro camión y otro camión y otro camión. Puede uno subirse a 40 camiones, 50, y tiene una comunicación con muchísima gente. Entonces es rápido
me subía, tenía un morralito con mis volantes y repartía yo el volante y luego una arenga corta, hablándole a la gente que había que acabar con la corrupción y con las injusticias y que ya había una opción nueva y que teníamos que ponernos de pie y luchar por nuestros derechos. Y me acuerdo que un día, entregaba el volante, hablaba, me bajaba y otra vez a la parada y otro camión y otro camión. Entonces así comenzamos. Y luego teníamos un periódico que se llamaba La Verdad, que hasta lo esperaban, porque ahí se daban a conocer cosas como sucede siempre. Por eso no les gusta la mañanera. Los que otros callan, ¿no? Aquí se dice y hay libertad. Entonces por eso se llamaba La Verdad del Sureste. Existe todavía. Y adelante. Y luego les platiqué la historia. En mi libro viene la historia del periódico Regeneración, que llegamos a tirar 10 millones de ejemplares y se distribuía casa por casa y llegó a ser el medio más visto en México. Claro, eso no es fácil de lograr, porque para entregar 10 millones de ejemplares cada 15 días o cada mes fue, cada mes, se necesitaban los ciudadanos voluntarios, mujeres, hombres conscientes, que les envío un saludo porque todavía ahí están, muchos otros ya se nos adelantaron cuando iniciamos y iban casa por casa entregando el periódico. Sencillo, creo que 4 páginas, 8, poco texto, historietas, nos ayudaban los mejores caricaturistas de México de nuestro tiempo y del periódico lo esperaban pues con ansia y todavía le siguen pidiendo el periódico a los que repartían el periódico o les decían ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? Entonces estamos acostumbrados a eso, más ahora que están las redes sociales. Antes no había nada, pero miren lo que puse, dice: por censura YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero. Pues según ellos infringe las normas de la comunidad. La libertad, ya lo hemos dicho, es sublime. Y pues no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, pero además no es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, ¿por qué no afectó las normas de la comunidad periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? ¿No me afecta? ¿O el New York Times? Hay una parte del New York Times que ahorita les quiero mencionar para que vean la mala leche, lo que es el AMPA del periodismo, cómo manejan la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Bueno, es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo, y están en plena decadencia en general. Es cosa nada más de ver lo que hicieron con Assange, los mismos del New York Times. Assange les da toda la información, la publican y meten a la cárcel a Assange, y el New York Times no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Y ahí tienen a Assange injustamente detenido. ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está la libertad de expresión? Bueno, por eso digo que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos las manden acá, porque nosotros vivimos en un país libre, verdaderamente libre. Ya lo que expliqué, afortunadamente iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no con el apoyo de los medios convencionales de información, sino en contra de ellos, a pesar de ellos. ¿Cuántas calumnias, cuántas campañas de desprestigio, cuánta guerra sucia, cuánto dinero mal habido de procedencia ilícita
se ha utilizado para desprestigiarnos durante años. Spots, me acuerdo de algunos, donde aparecía Hitler cuando la defensa del petróleo, estos difundidos por Televisa y pagados por una asociación así como la de Claudio. Me ponían a Hitler, luego a Mussolini, Stalin y yo. Creo que a Franco también. En Televisa, cuando la defensa del petróleo era presidente Calderón. Búsquenle todo esto para los jóvenes. ¿Cómo hemos enfrentado todo eso? Bueno, porque el pueblo es mucha pieza y porque hicimos un trabajo de concientización como no se ha hecho en mucho tiempo o nunca. Lo más cercano a lo que hicimos nosotros fue lo que hicieron los magonistas en una situación para ellos muy difícil, porque estaba en su apogeo la ley fuga. Por eso ni compararnos, pero ellos hicieron un trabajo de concientización. Tenían el periódico Regeneración, lo distribuían en el campo, en la ciudad. Ellos tenían cuadros, formaron cuadros políticos para enfrentar a la dictadura. Había magonistas en la huelga de Cananea, magonistas en Río Blanco, en la huelga de Río Blanco, magonistas con Zapata, magonistas con Villa, magonistas con Carranza. Una gran escuela de cuadros. Y nosotros hicimos ese trabajo. No creo que en el mundo, lo digo porque es el esfuerzo, el sacrificio de muchísima gente, de millones de mexicanos. Imagínense ir casa por casa entregando el periódico, con el sol, con la lluvia. Se necesita tener convicciones, principios, ideales. Eso se hizo casi en sigilo, porque no queríamos que se dieran cuenta. Hay un capítulo en mi libro nuevo en donde hablo de que me dieron por muerto políticamente hablando, porque me fui a los pueblos también en los momentos de mayor violencia, cuando el narcoestado de Calderón y de García Luna. Yo andaba visitando los pueblos y hasta le preguntaban al mismo Calderón: ¿y dónde está Andrés Manuel? Ahí anda, reunido con 10, 15, 20 gentes. Me ignoraron y como decía Gandhi, primero te ignoran. Es buenísima la frase, a ver si la ponemos, ¿no? Bueno, déjame más terminar aquí. Como diría el Quijote, ni la mafia del poder, que ya la hemos enfrentado, ni el AMPA del periodismo, que también lo hemos enfrentado, podrán silenciarnos. Como diría el Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Entonces, no a la censura, no solo en México, en ninguna parte del mundo, en ningún lado. Ahí está, la no violencia, la resistencia civil pacífica. Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. O lo que decía el gran liberal Ponciano Arriaga: entre más me atacan, más digno me siento. Presidente, solicitó alguna revisión a la plataforma de YouTube, esto con el fin de que le regresaran el video a la plataforma. Sí, quien me ayuda, Jessie, que es extraordinaria, muy buena, que la quiero mucho, tiene alguna relación con los de YouTube, y entonces creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, ¿sí?, que podía subir de nuevo el texto. Entonces ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito, y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado, que un periodista bueno, que hay periodistas buenos, así como ustedes, la mayoría de los periodistas de México son muy buenos, nada que ver con estos premiados, que no entienden la realidad de México, no la entienden, porque pues viven en Polanco, tienen de
referencia a Castañeda, a Aguilar Camín, a Dolia Esteve, a Denis Dresser, así. Pues ¿cómo nunca van a los pueblos? Una vez vino el editor, creo que de un periódico de Los Ángeles, el Los Angeles Times, vino el editor porque su corresponsal pues, le mandaba todas las notas de Claudio, la dictadura, la violencia, la persecución a los periodistas, la violación de los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Y a él le llamaba la atención de que hablaba con algunas gentes que no eran sus compañeros de trabajo en el periódico, o sea, que no era su corresponsal, y decían que en México estaban pasando cosas interesantes. Y él decide hacer un viaje al Istmo y hace un reportaje y se da cuenta de que lo tenían engañado, como seguramente tienen engañado a los directivos del New York Times, porque pues todo esto es, no te escribe Krause en el New York Times, es el New York Times, ¿verdad? No me vaya a pasar como uno que puso ayer, dice Andrés Manuel, se le olvida que el New York Times tumbó a Nixon. No se me olvida. Está un poco equivocado él, es de estos fachos muy limitados, sí. Fue el Washington Post, o sea, no el New York Times, pero bueno, porque están muy atrasados. ¿No tienes la carta? Ponla de nuevo. Pero hasta sí es esto. Ponla. ¿Le van a tumbar el canal, presidente? No, es por el tono. A ver la pregunta, pues, para que no. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? New York Times son socios. ¿Cómo? YouTube y el New York Times son socios. Son socios. Para varios programas. Sí, pero mira, no le hace que nos los vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa para que la gente sepa. Se lo van a nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. A usted se lo van a tumbar también. No le hace. Se lo van a suspender. No le hace. La verdad nos hará libre. Queda Facebook, Twitter y TikTok. Sí. No, y quedan los volantes. Y además, ya nos estamos hamburguesando mucho. Hay que trabajar abajo. ¿Sí? Sobre todo queda exhibida la censura de YouTube, presidente. ¿Mande? Sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. Sí, y es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia. Ponla completa. Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta. La periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público. Periodismo es una actividad pública, como la política, y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia, o una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Le habló a su teléfono o le envió el correo a... Institucional, pues me la mandó al correo institucional de es una carta institucional, se la mandó a tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional, es público. De eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando, ¿no?, en el proceso de transformación. Pero independientemente de lo que diga la introducción, dice la investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron
con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Fíjense la afirmación contundente. Para decir eso, pues es porque ya tienen las pruebas, porque ya está ella afirmando. Dice, la investigación de autoridades estadounidenses. Hay una investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? No. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, si no nos enteramos. Si esto fue un albazo, ni lo esperábamos. De repente me mandó Jesús en la tarde el cuestionario y lo vi, y al día siguiente dije, no, pues no vamos a contestar en secreto si esto es un asunto eminentemente público. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, por ética deberían de decir cuáles son los documentos, por qué ocultan información, cuáles fueron las entrevistas, en aras de transparencia. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente, confidentes más cercanos, pues a lo mejor estaban pensando en Jesús Ernesto, que lo amo, o mi otra confidente, sí, Beatriz, que también la amo, y mis 3 hijos mayores, sí, más cercano del presidente, se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 18. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cómo responder a eso? Si es una invención, una vil calumnia. Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a los aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y otro un asesor no oficial, con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a este testimonio? Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios. He mantenido una actitud, un recto proceder, y he enfrentado muchísimas tentaciones, y lo he hecho, he resistido las tentaciones del dinero y del poder por mis ideales, por mis principios. Imagínense cuánto dinero podrían haberme dado para que yo no enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. ¿Cuánto? Todo lo que hubiese pedido. Pero prefiero dejarle a mis hijos pobreza y no deshonra. Por eso no pueden. Luego dicen, ¿de qué manera esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? No afectan en nada, porque tenemos que actuar en forma responsable, porque están de por medio nuestros pueblos, la cooperación económica, somos vecinos. Sí, en mi libro escribí que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase esa que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Los liberales, y por eso es creíble que la frase la haya pensado Porfirio Díaz, porque los liberales de donde venía Porfirio Díaz en su etapa juvenil inicial, cuando era coronel, cuando gobernaba Juárez y Lerdo, se acuñó la frase de Lerdo porque no querían los liberales que se hicieran los ferrocarriles hacia la frontera, y se le atribuye a Lerdo la frase según la cual entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. En cambio, Porfirio Díaz pues rompió con esa actitud precavida de los liberales y construye los ferrocarriles hasta la frontera. Pero de todas maneras mantiene una política exterior caracterizada por la diversificación en las relaciones. Por eso hay mucho de francés todavía, y en el porfiriato era muy evidente, y de otros países. Y la inversión extranjera europea era muy importante en México en la época de Porfirio Díaz. Decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, y por eso sí es creíble eso de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo en el libro digo que han cambiado para bien nuestras relaciones, que podríamos decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo nos van a afectar las relaciones? No, esto tiene que ver más que nada con la politiquería, con el conservadurismo del grupo de corruptos que dominó México durante décadas, y sus vínculos también con otros corruptos
de Estados Unidos. Es una especie de asociación delictuosa y se protegen unos con otros. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Pero sí me vas a poner el ultimátum, porque lo pone 2 veces. Al inicio no lo pongas. Yo creo que no lo pones porque, como te dice, estimado Jesús, para amiguita, ¿para qué quieres adversarios? No, eso quítalo de arriba. El teléfono también, no nos vayan a cepillar. Ya lo quitaste. Sí. Pero ¿dónde está lo del...? Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas. Hoy, ¿a qué horas te llegó? A las 10 de la mañana. Sí, el 21 de febrero para incluirlos en el artículo. Ahora, bájale, porque todavía te lo recuerda. Es así, tronando los dedos. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos sus respuestas a las 17 horas hoy, el 21 de febrero. Además, te faltó ponerle. ¿Y de qué quiere su helado? Pero hay un buen periodista, como muchos otros, afortunadamente, en el país, déjame que me acuerde, que hace artículos, no sé si para Milenio, Jorge Cepeda, puso un Twitter, o es la entrada de un artículo de él. Entonces hay una frase, porque después de esto viene el reportaje, y resulta que terminan, que su conclusión es que no van a dar a conocer nada, porque nada me vincula, pero van a ver la frase. Pero además, sí, que no lo hacen porque el gobierno de Estados Unidos no quiere meterse en conflicto con nosotros, cuando es regla en nuestra comunicación que tenemos que hablar con mucha claridad y franqueza, y estos son asuntos que requieren hablar así. Pero sí, es que hay una frase, es que el New York Times hace su reportaje, no saca absolutamente nada, ninguna prueba, calumnia vilmente, no, pero hay una frase de él, del artículo. A lo mejor es el artículo, pero no es esa frase. Es que incluso sácalo del mismo periódico, de lo que saca el periódico, del New York Times, si lo tienes ya en traducción, que se las voy a leer, porque es una amenaza velada, así propia del AMPA, del periodismo y de la política. Síguele, a ver, síguele, no, creo que es esto, a ver si no hay otra, o ahí termina, aquí está, yo creo que ya termina, ¿va? A ver, sí. No, es que esta también, aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes, es en sí misma podría ser dañina. Sí, adelante, a ver si no es, sí, la mala fe. No, pero es eso. Es el párrafo, el anterior. Que la sí. publicación en sí ya causa daño. Eso. Aunque los esfuerzos para indagar ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinarán en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina. Son calumnias, hay que enfrentarlas con mucha decisión y con aplomo.